Bueno, la idea de hoy es transmitiros, bueno, algo que ya sabéis seguro, ¿no? La importancia del etiquetado alimentario. Yo siempre digo que una etiqueta en un alimento es una educación nutricional enorme y que todos deberíamos hacer lecturas de etiquetas y todos deberíamos, bueno, comprenderlas y, bueno, hacer una elección de un determinado alimento en función de la información que esa etiqueta nos dé, ¿no? Bueno, voy a ir mencionando muchas cosas siguiendo siempre lo que dice la normativa y me voy a parar también un poquito, puesto que estamos en un centro de salud y que, bueno, los que me estáis escuchando os dedicáis a tratar pacientes, me voy a dedicar un poquito con detalle a temas de alergias e intolerancias, puesto que en este caso particular las etiquetas pues adquieren aún mucha más importancia, ¿no? Bien, en España el etiquetado de los alimentos está regulado por la Normativa General de Etiquetado. Es una normativa antigua que se ha ido actualizando con el paso del tiempo. No me voy a parar en poner toda la normativa porque es bastante extensa, pero sí vamos a ir haciendo, mencionando lo que, bueno, me parece que es más destacable. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene que aparecer de forma obligatoria en la etiqueta de cualquier alimento? Como bien veis ahí, la denominación de venta del producto, es decir, cómo se llama eso, la lista de ingredientes, a veces la cantidad de ingredientes, no siempre, el grado alcohólico, si la bebida supera el 1,2% de alcohol, la cantidad neta para productos envasados, la fecha de duración mínima o fecha de caducidad, las condiciones especiales de conservación, el modo de empleo, la identificación de la empresa, el lote, el lugar de origen y todas las previstas en el anexo 4 para ciertos productos alimenticios. ¿Y el anexo 4 qué es lo que dice? Pues el anexo 4 dice que hay algunas indicaciones obligatorias adicionales en algunos casos particulares. Por ejemplo, hay alimentos en los que vemos envasado en atmósfera protectora, o con edulcorantes. Siempre que el alimento tenga un edulcorante, en la etiqueta tiene que aparecer con edulcorantes. Con azúcares y edulcorantes, en el caso de que el alimento tenga azúcar y tenga edulcorante. Contiene fenilalanina, una fuente de fenilalanina. Esto es en el caso de cuando se utiliza el aspartamo. El aspartamo es un edulcorante que está formado por el dímero aspartamo y fenilalanina, y bueno, en casos de no poder metabolizar la fenilalanina, pues obviamente podríamos considerar, ¿no?, un aspecto bueno, con cierta repercusión para la salud. De manera que es obligatorio cada vez que se utiliza aspartamo que ponga en el producto, y vamos a ver después varios ejemplos, contiene una fuente de fenilalanina. Y por último, también es obligatorio poner las etiquetas cuando se utilizan muchos edulcorantes de un tipo de edulcorante, perdón, de polioles, es un tipo de edulcorante, cuando se supera el 10% de la formulación a base de polioles o estos edulcorantes en particular, es obligatorio poner un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Hemos hablado de lista de ingredientes como una de las cosas que tienen que aparecer siempre en las etiquetas o casi siempre, ¿de acuerdo? Todos irán precedidos la lista por la palabra ingredientes y está formado por todos los ingredientes en orden decreciente. Esto es muy importante que la población lo sepa. Si yo estoy indecisa entre dos tipos de galletas y veo que en la lista de ingredientes una de ellas empieza por mantequilla y la otra empieza por harina de trigo, eso me puede estar indicando cuál sería la opción más saludable, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, el orden de los ingredientes es muy interesante y que la población sepa que están en orden decreciente y que el primero pues siempre va a ser el que más se ha utilizado. Primer ejemplo de etiqueta. Vamos a ver un mogollón de etiquetas, ¿vale? Es un chicle, goma de mascar. Tal cual aparece en la etiqueta, decíamos que la denominación del producto con el máximo detalle posible, ¿no? Goma de mascar, sin azúcar, con edulcorantes, con aroma de fresa. Esa es la denominación del producto. Decíamos que es obligatorio los ingredientes, un listado de todos los ingredientes de mayor a menor cantidad. He señalado lo que son edulcorantes,
fijaros, en una birria de chicle que pesará 5 gramos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edulcorantes. 7 edulcorantes que están en la lista ordenados, insisto, de mayor a menor cantidad. Si observamos con detalle, vemos que tiene aspartamo. Si tiene aspartamo, es obligatorio poner contiene una fuente de fenilalanina. Y además, como tiene tantos polioles, parece que supera el 10% de la formulación, por lo tanto, también es obligatorio que ponga un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Cuidado con los niños. Los niños deben ser los primeros que se acostumbraran a leer este tipo de cosas, ¿no? Un chicle, que parece una cosa absolutamente inofensiva, con tanto poliol en un niño puede provocar, pues eso, malestar intestinal, por eso de superar, ¿no?, ese porcentaje de polioles cuya finalidad es endulzar, al fin y al cabo. Otra etiqueta. Aquí me gustaría preguntaros, y si os parece, bueno, es que no sé si podéis utilizar chat, me temo que no, claro, yo he dado por hecho que ibais a tener la opción. Bueno, si no, creo que os escucho. Me gustaría preguntaros, de esta etiqueta vamos a fijarnos en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Decidme lo que hace referencia a nutrición, a componentes nutricionales. ¿Qué veis ahí que se refiere a nutrición? A nutrientes. Sí. No sé si he escuchado leche, es que os escucho regular. Sí, exacto, esto es la leche. Hace mención a un nutriente sin azúcares añadidos. Aquí arribita, no sé si veis, solo 0,9% de materia grasa. ¿Veis? Hace menciones nutricionales. Después vamos a ver qué dice la normativa sobre las menciones nutricionales. Pero el por qué os pongo esto, porque si uno no lo lee con detalle, claro, la publicidad obviamente va encaminada a hacer un consumo, ¿no? La industria le interesa que nosotros elijamos su producto. Cada vez la población está buscando más mensajes de este tipo. Poca grasa, sin azúcares, pocas calorías. Pero si uno no mira la etiqueta con detalle, puede estar teniendo una información confusa. Y me estoy refiriendo sobre todo al tema sin azúcares añadidos. Si os fijáis, hay dos asteriscos. Dos asteriscos que aquí en la derecha podemos leer y está subrayado. Contiene azúcares naturalmente presentes en la leche y el chocolate. Me están diciendo que no hay azúcares añadidos, ¿de acuerdo? No se han añadido como ingrediente, pero la propia natilla de chocolate lleva chocolate que a su vez tiene azúcar, con lo cual el contenido en azúcar no es cero. Por supuesto que hay azúcar. Es importante, yo siempre digo que dentro de todo lo que nos ofrece la etiqueta, lo más importante y a lo que nos deberíamos siempre dedicar a leer es ingredientes e información nutricional. Con esas dos cosas, la opción de más menos saludable nos debería quedar clara. Otra etiqueta. Real Fooding. ¿Os suena esta marca? Sí. Sí. ¿Conocéis a Carlos Ríos? Sí. Bien. Una crema de cacao, sin azúcares, sin edulcorantes. Si uno lee con detalle los ingredientes, dice, los ingredientes principales son castaña, cacao y dátil para endulzar de forma natural. Y fijaros lo que dice la normativa. Aquí abajo, la normativa, sin azúcares añadidos, dice, solamente se podrá declarar que no se han añadido azúcares a un alimento si no se ha añadido al producto ningún monosacárido ni disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Si uno conoce la normativa, se da cuenta de que esta etiqueta no está cumpliendo la normativa. Por un lado me dice que está añadiendo dátiles con una finalidad endulzar y por otro lado me está diciendo sin azúcares añadidos. Este tipo de controversia o de debate, de hecho esta crema de cacao generó bastante debate en redes sociales, a veces ocurre y nos sorprendemos, ¿no?, de que la normativa no siempre se cumpla o por lo menos que quede algo confusa. Existen casos así. Bien, no todos los alimentos precisan lista de ingredientes.
No es obligatorio una lista de ingredientes, obviamente, pues en un alimento que está constituido por un solo ingrediente. Tampoco por frutas u hortalizas frescas, no es necesario, obviamente, la lista de ingredientes. En aguas gasificadas, en vinagres, en quesos, mantequilla, leche y nata, sobre todo cuando en la elaboración tan solo se utilizan los ingredientes principales, enzimas y cultivos. Y tampoco es necesaria una lista de ingredientes en ningún tipo de bebida alcohólica, siempre que supere el 1,2% de alcohol. Esto es un ejemplo de leche de vaca sin lista de ingredientes, tan solo es leche entera de vaca, no hay lista, solo hay un ingrediente, lógicamente. Aquí tenemos otra leche de vaca, en lo que sí tenemos un listado de ingredientes, puesto que no es ingrediente único la leche, sino, por ejemplo, ¿no? En esta leche desnatada, como ingrediente también figuran vitaminas A, D, E y ácido fólico. Según el caso, es necesaria la lista o no lo es. El país de origen, también lo hemos mencionado antes, como obligatoriedad. En cuanto a sostenibilidad, importantísimo que nos fijemos en el origen de los alimentos. A veces uno ve una marca española, por ejemplo, ve una industria, ¿no?, de Castilla-La Mancha y dice, bueno, esto es manchego. Cuidado, porque puede aparecer Castilla-La Mancha como el domicilio de la empresa, pero el origen del producto que esa empresa ha tratado, envasado, etiquetado y demás, puede ser bastante lejano. Y os pongo ejemplo. Garbanzos. Garbanzo pedrosillano. Uno dice, bueno, esto seguro que es de aquí. Si miramos el origen es Estados Unidos. Con las legumbres, bueno, estamos invadidos, ¿no?, por legumbres cuyo origen pues no es España. La producción de legumbres por diversas políticas agrarias y por diversas circunstancias agrónomas se están produciendo cada vez menos en España. Si uno va a cualquier tipo de supermercado y mira el origen de las opciones de legumbres que existan en ese supermercado, desgraciadamente nos damos cuenta de que en muchísimos casos pues o bien proceden de Argentina, o bien de Estados Unidos, o bien de Canadá. Miremos origen y tratemos de elegir siempre lo más cercano. Bien, en cuanto a información nutricional, es obligatorio que en el etiquetado aparezca lo que aparece aquí en este cuadradito. No todos los nutrientes son obligatorios, ¿de acuerdo? Lo que está regulado y es obligatorio que aparezca es las calorías, las grasas totales, de las cuales saturadas, los hidratos de carbono totales, de los cuales azúcares, proteínas y sal. No es obligatorio colesterol, no es obligatorio grasa monoinsaturada, no es obligatorio omega 3, no es obligatorio fibra. Se puede poner, pero la normativa obliga solo a esto. Y ahora me podíais preguntar, ¿y qué pasa con las vitaminas y los minerales? Pues con las vitaminas y con los minerales es obligatorio ponerlo en la etiqueta cuando supera una cierta cantidad. Y se rige por los valores de referencia nutricional. Cada vitamina y cada mineral tiene su valor de referencia nutricional. Si es un alimento sólido, si el nutriente supera el 15% de la VRN, debe aparecer en la etiqueta. Es obligatorio que aparezca la cantidad. Si hablamos de bebida, en el caso de bebidas, los micronutrientes aparecen cuando se supera el 7,5% del valor de referencia nutricional. De manera que hay etiquetas en las que vamos a ver vitaminas y minerales y hay etiquetas en las que no van a aparecer vitaminas y minerales. Información nutricional, por ejemplo, de una leche. Es una leche desnatada. Fijaros, vamos a aprovechar a mirar los ingredientes. Leche desnatada, proteína de leche, sólidos lácteos, ricos en calcio, estabilizantes, vitaminas A, D, E y B9. Yo pienso que estoy tomando leche, pero estoy tomando leche y otras pocas cosas más, ¿no? Aparte de los ingredientes, si miramos la información nutricional, pues en este caso tenemos vitaminas y tenemos minerales que superan, es un líquido, el 7,5% de la VRN, con lo cual es obligatorio en este caso que estos micronutrientes aparezcan en la etiqueta.
Si no superáramos el 7,5% del valor de referencia nutricional de cada uno, pues no tiene por qué aparecer. Aquí arriba encontramos lo que es obligatorio en todas las etiquetas. ¿De acuerdo? Bien, os voy a pedir que hagáis un ejercicio. Me gustaría que con la calculadora, sacar un móvil si tenéis móvil a mano, me dijerais si en este paquete de galletas es obligatorio que aparezca el calcio, el fósforo y la vitamina B3. Os doy ahí el valor de referencia nutricional y os doy también cuánto aporta 100 gramos de calcio, de fósforo y de vitamina B3. ¿Tenéis claro cómo se haría esto? Una de 3, ¿no? Entiendo. Teniendo claro que 100 gramos de alimento me aportan 118 miligramos de calcio, tendríamos que ver qué porcentaje es este 118 de los 800, que es su valor de referencia nutricional. Es un alimento sólido. Tengo que comprobar si supera o no el 15%. Eso mismo lo haría con el fósforo y eso lo mismo lo haría con la vitamina B3. Estos son los resultados. En ningún caso se supera el 15%, con lo cual en ningún caso en la etiqueta de esta galleta tiene por qué aparecer ni vitaminas ni minerales. No es obligatorio, ¿de acuerdo? Este es el motivo por el que a veces en las etiquetas aparecen vitaminas y a veces no aparecen. La información nutricional hemos dicho que es obligatoria, pero no en todos los alimentos. Casi siempre hay excepciones, ¿vale? ¿Qué alimentos no tienen información nutricional en su etiqueta? Edulcorantes, sal, especias, aguas, gelatinas, gomas de mascar, levadura, compuestos para espesar mermelada. Hay algunos alimentos en los cuales no es obligatoria la información nutricional. En el chicle que yo os ponía al principio, es obligatorio que aparezca la lista de ingredientes. Me da una idea de cómo de saludable puede ser eso, pero no me va a aparecer en un chicle la información nutricional. Lo que está claro es que la información siempre que tiene que ser comprensible. Y aquí, bueno, comprensible y yo diría que no induzca a error. A veces las lecturas de las etiquetas pues nos dan la sensación de que son confusas, ¿no? Y es importante que sea fácil de entender y que sea útil, obviamente. Las letras tienen que ser claras, letras grandes, mensajes claros también, y por eso, ¿no?, el que haya una normativa que regula todo eso. Aquí señalo con especial detalle, como os decía al principio, lo importante que es el tema del etiquetado alimentario cuando hay alergias o intolerancias alimentarias. Y me voy a parar un poquito aquí. Vamos a hacer mención a la importancia de esto y vamos a destacar algunos de los alérgenos o de la intolerancia más habituales. Bien, cuando un individuo tiene una reacción indeseable ante la ingesta de un determinado alimento, puede deberse a una alergia o puede deberse a una intolerancia, ¿de acuerdo? En función de qué tipo de alergia sea, bueno, pues digamos que la gravedad puede ser mayor o menor. En el caso de las intolerancias, pues todos sabéis que ahí no hay regulación ni hay, digamos, inmunoglobulinas ni sistema inmune de por medio. Digamos que suelen ser rutas metabólicas afectadas y eso es lo que está provocando la intolerancia. He señalado aquí pues lo más típico, lo más frecuente, ¿vale? Alergia a la proteína de leche de vaca, entre otros alimentos, vamos a hablar de alergias en general. He destacado la celiaquía, después vamos a hacer mención de los etiquetados sin gluten y he destacado la lactosa. También nos pararemos un poquito en mirar etiquetas que hacen mención a sin lactosa. Bien, en cuanto a alergias, todos tenemos claro que cada vez hay más. Creo que en eso estáis de acuerdo conmigo. La prevalencia es difícil de calcular, puesto que las sintomatologías no siempre son las mismas. A veces incluso en el mismo individuo la sintomatología varía a lo largo de la vida. En fin, que las prevalencias no están demasiado claras. Hay un dato del 10% aproximado
La mayor prevalencia es en niños menores de 2 años. Y es verdad que en muchísimos casos las alergias desaparecen, ¿no?, de forma espontánea. Es más frecuente que desaparezca de forma espontánea cuanto antes haya comenzado la alergia. 1/3 de niños mayores y adultos dejan de presentar síntomas cuando evitan un determinado alimento, el alérgeno que les causa daño, durante 2 años. Hay más de 170 alimentos que han sido descritos como potenciales causantes de alergia. Yo ahí abajo os pongo el listado de lo más frecuente, ¿vale? Los responsables de la mayoría de las reacciones alérgicas. Serían todos estos con los que tendríamos que tener especial precaución y en casos particulares, pues hacer mención especial, ¿no?, a la hora de leer etiquetas, en qué me tengo que fijar. En el caso de niños, los principales responsables de reacciones alérgicas son la leche de vaca, el huevo y el pescado, seguido de cacahuete, nuez, marisco y algún grupo de frutas. En el caso de los adultos, los principales responsables de alergia son cacahuete, nuez, frutas y crustáceos. Está claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar el alimento responsable de la alergia. Hay que evitar el contacto con el alérgeno. Y para eso, obviamente, lo que hay que hacer cuando el alimento no sea fresco es consultar las etiquetas. Puede parecer sencillo, pero muchas veces nos encontramos con que el alérgeno figura como ingrediente de muchas formulaciones de otros alimentos en los que en principio ni sospecharíamos, ¿no? Después vamos a poner ejemplos. Sobre todo ocurre con la leche, con el huevo, con frutos secos y con algunas especias. Aparecen ellos o algunos derivados de ellos como ingrediente en multitud de alimentos que ni nos imaginamos. Es importante que los individuos que tengan alergia a algunos de estos alimentos conozcan distintas formas o distintos derivados de ese alérgeno, que es lo que al final va a aparecer en la etiqueta. Por ejemplo, proteínas de leche de vaca. Yo me puedo encontrar un ingrediente que es caseína o caseinato o lactoalbúmina. Si no conozco esta nomenclatura, yo eso no lo identifico como proteína de leche de vaca y puedo estar ahí, digamos, poniéndome en riesgo, ¿no? En el caso del huevo, pues ocurre exactamente igual. Claro, si la etiqueta pone huevo es sencillo, pero si el ingrediente es albúmina, globulina o lisozima, pues a lo mejor ya no lo tengo tan claro. O en el caso de frutos secos. En el caso de frutos secos, bueno, la mayoría los reconoceríamos, pero bueno, especial atención en casos de alergia y en caso concreto de un alérgeno. Bien, aquí os voy a hacer pensar otra vez. Me encantaría que me dijerais, a ver, es una dieta, ¿de acuerdo? La dieta de un día. Tiene 5 comidas, cada comida hay un grupo de alimentos que se contempla. Me gustaría que me dijerais, ¿pensáis que es adecuada esta dieta para un individuo que tiene alergia a la almendra y a la soja? Primero, sí o sospecho. Y en caso de sospechar, ¿de qué alimento sospecharíais? Y a lo mejor las nueces, ¿no? Con la almendra. Podemos sospechar de las nueces, ¿de acuerdo? Podemos sospechar de más cosas. Claro, no sabemos. Cereales cereales, ¿qué cereales son? A veces te ponen, ¿no? Una mezcla. Sí, pero aquí el cereal no es ningún problema. Aquí la alergia es a la almendra y a la soja. El otro alimento sospechoso sería la bebida de avena. Y ahora os voy a poner ejemplos, ¿vale? Y también podría ser sospechoso el cereal de trigo integral, aunque no lo parezca. Por eso decía, uno piensa, bueno, un cereal no tiene por qué haber una almendra o una soja. Bien, a veces aparecen como ingredientes derivados de soja, por ejemplo, que uno al principio no sospecha y con los que tendría que tener cuidado, ¿no?, en casos de alergia.
Mirad, por ejemplo, en cuanto a la bebida vegetal, ¿no? Bebida de avena, creo que ponía, ¿no? Bebida de avena. Si uno lee los ingredientes, que es donde nos tendríamos que ir, ¿no? Si somos alérgicos a algo, ve agua, avena, puede contener trazas de otros cereales y frutos de cáscara. Cuidado con el alérgico a la almendra, ¿de acuerdo? Hay otras opciones de bebida de avena, obviamente esta no sería recomendable, donde si uno mira la lista de ingredientes, parece que sí que sería apto, puesto que no hay restos ni de almendra, ni de frutos de cáscara, que es como lo dice la normativa, ni de soja. De manera que, bueno, según la bebida de soja, podría ser o no consumida en este caso de alergia. El otro alimento sospechoso, efectivamente, son las nueces. Uno dice, bueno, yo soy alérgico a la almendra, pero a las nueces me las puedo comer. Cuidado, hay que mirar siempre lista de ingredientes y si hay trazas o un puede contener, mejor obviamente no consumirlo. Y menos en alergias de este tipo, ¿no? Que sabéis que pueden acabar en shock anafiláctico y en situaciones bastante graves. Uno mira los ingredientes de un paquete inofensivo de nueces y ve nueces, trazas de cacahuete y otros frutos de cáscara. Obviamente, en este caso, pues de nuevo estaríamos ante un alimento no recomendable en ningún caso para alergia. La opción ideal, pues obviamente, vámonos a unas nueces puras y duras, sin envasar, sin tratar. En estos casos es muy habitual poner trazas o puede contener, puesto que en la propia industria puede haber una contaminación cruzada. ¿Cómo lo evitamos de todas las maneras? Pues yéndonos al alimento sin manipular o manipulado lo menos posible. Y el otro alimento sospechoso son los cereales. ¿Por qué tengo yo que sospechar que en un cereal de trigo, que lo pone en la etiqueta cereal de trigo integral, puede haber almendra o puede haber soja? Bueno, pues porque se utiliza como parte de la formulación, como ingrediente. Y por eso, bueno, en este caso sería destacable, ¿no? No solo la soja, que también aparece, lecitina de soja, sino también fruto de cáscara. Absolutamente desaconsejable en el caso de la alergia que mencionábamos al principio. Hay otros cereales también de trigo integrales donde no hay ningún problema, puesto que en este caso ni hay soja, ni hay almendra, ni trazas de ningún tipo de fruto de cáscara. Con lo cual, esta sería la opción recomendable. Pero fijaos, lo importante que es leer la etiqueta para ver cuál es la opción que me sirve, cuál es la opción que no me sirve y en el caso de alergias lo fundamental es el listado de ingredientes. Ojo con la avena, ojo con las nueces y ojo con los cereales de trigo. ¿Qué dice la normativa respecto a todos estos alérgenos que tienen que estar o no mencionados? Bien, pues se recoge un anexo en el que se detallan 14 sustancias de mención obligatoria por estas alergias o estas intolerancias. ¿Cuáles son estos ingredientes de mención obligatoria? Pues aquí lo tenéis. Estos son los 14 alérgenos. Cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, apio, mostaza, sésamo, azufre o sulfitos, altramuces y moluscos. Si el alimento en cuestión tiene como ingrediente alguno de estos alimentos o derivado, tiene que aparecer de forma resaltada en la etiqueta. Puede parecer muy fácil, pero no lo es. No lo es y de hecho cuando refiráis a pacientes de este tipo tienen que ser muy cuidadosos. Bueno, como ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, lo decía al principio, puede ser que haya algún alérgeno que forme parte de un ingrediente o de la formulación de otro alimento que yo ni me imagino que está ahí o que pueda estar, ¿no? Por ejemplo, pues cereales que contengan gluten en productos cárnicos o crustáceos en salsas o cremas o derivados del huevo en platos preparados que no sean a base de huevo o en productos cárnicos. Por ejemplo, en algunos aliños, algún derivado de pescado
cacahuetes en aceites, en galletas, en chocolates. La soja en algunos postres, en algunos productos cárnicos. La lactosa, a lo mejor no podríamos sospechar, pero sí que está en algunos fiambres. Los frutos de cáscara, en chocolates, en repostería, en panes. El apio en algunas ensaladas, en algunos productos cárnicos. La mostaza en productos marinados puede estar, en productos cárnicos. El sésamo en algunas harinas. Los sulfitos se utilizan como conservante. Muchas veces no aparece como sulfito, pero sí como la nomenclatura de aditivo alimentario conservante, empiezan por 2. El E2, lo que sea, puede ser un metabisulfito, por ejemplo, creo que después tengo una diapositiva como ejemplo. Si yo no sé que eso es sulfito, pues difícilmente podré evitarlo, ¿no? Los conservantes se utilizan, este tipo de conservantes se utilizan mucho en algunas frutas desecadas, en productos cárnicos, en algunos refrescos o bebidas. Los altramuces pueden estar presentes en algún pastel y tampoco lo sospechemos. Los moluscos, pues en muchos platos preparados. De manera que, bueno, hay que ser especialmente cuidadoso y mirar con lupa los ingredientes en el caso de cualquier tipo de alergia. La normativa exige que cuando hay un alérgeno de este tipo, uno de estos 14 sustancias que hemos visto que son de mención obligatoria, tienen que estar destacadas en la lista de ingredientes de una forma más resaltada, ¿no? O bien en negrita, o bien subrayado, o bien de otro color. Podréis ver multitud de ejemplos de multitud de formas, ¿no? Y hay que destacar la diferencia cuando hablemos de alérgeno en que lo contiene o puede contener. Seguro que habéis visto multitud de etiquetas en las que no dice contiene, pero sí dice puede contener y es muy típico, ¿no? Frutos de cáscara. ¿Cuál es la diferencia? Cuando contiene es que está formando parte del alimento como ingrediente, ¿de acuerdo? Figura en la lista de ingredientes. Cuando dice puede contener, no es un ingrediente del alimento, pero es posible su presencia no intencionada, por ejemplo, por una contaminación cruzada. El ejemplo que os ponía de las nueces. Evidentemente, la almendra no es un ingrediente de la nuez, pero puede aparecer de forma no intencionada como contaminante y es importante mencionarlo en la etiqueta para evitar casos de alergia que en un principio no se podrían ni sospechar. En la misma etiqueta puede aparecer contiene y puede contener. Por ejemplo, esta es la etiqueta de unas galletas. Contiene trigo, gluten y soja, son ingredientes de esa galleta. Puede contener leche. La leche no es un ingrediente, pero cuidado, de forma no intencionada puede que la contenga. Esta etiqueta es de una hamburguesa, ¿de acuerdo? Es una hamburguesa que si miramos con detalle, dice que está elaborada a partir de carne de ave y grasa animal. Hay una lista de ingredientes que si yo la miro, pues obviamente, cuidado, aparece en mayúscula, soja, pan, dentro de pan, entre paréntesis, trigo, y conservador. Y el conservador aparece en mayúscula. ¿Por qué? Pues porque ese conservador es de los que inician en 2, bueno, 2 no son todos, en este caso el E224 es un sulfito, ¿de acuerdo? Cuidado con los que tengan alergia a sulfito. Y en una hamburguesa que puede parecer absolutamente inofensiva para muchos alérgicos, esta hamburguesa ni la podría tomar el que tiene alergia a la soja, ni el que tiene alergia al sulfito, ni el que tiene alergia al gluten y cuidado, que tampoco a leche ni a huevo, porque puede contener trazas de leche y de huevo. Uno que es alérgico al huevo dice, bueno, con una hamburguesa de pollo no tengo ningún problema. Un alérgico al de la soja, pues puede pensar lo mismo, pero si no miramos con detalle, la etiqueta nos la comemos y podemos tener o desencadenarse esa reacción alérgica. De manera que, bueno, es importantísimo que en alimentos, aunque no sean sospechosos, miremos siempre el listado de ingredientes. Y como digo, los alérgenos vienen destacados en mayúscula o en negrita, con lo cual, bueno, se nos trata de facilitar un poco el tener claro, ¿no? Si nos tenemos que preocupar o no.
De los 14 alérgenos que hemos mencionado antes, ¿me sabríais sospechar qué podría haber aquí de los 14 alérgenos? Vamos a sospechar, ¿vale? Después os pongo la lista y vemos la realidad. Pero ¿qué me podría generar sospechas? ¿Qué alérgeno podría estar aquí? Come mostaza, ¿no? Seguro. Mostaza, Sí, los sulfitos también. Bueno, eso me viene a mí. El pan. bueno, los sulfitos en este caso es un conservante que se utiliza más en bebidas, en vinos. Bueno, no estoy segura de que el sulfito fuese a ser un problema. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Como lleva la carne, ¿no? Por el fiambre. ¿Queso? ¿No lleva queso? Pues la lactosa, ¿no? Lactosa, También lleva sésamo, ¿no? La semilla de sésamo. sésamo, podría ser un sospechoso. ¿Huevo? ¿Decís huevo? Pues huevo. Huevo. Os pongo la etiqueta. La etiqueta, bueno, no sé cuántos ingredientes tiene, es brutal. Aquí la tenéis. ¿Lo veis? No. Bueno, yo no. No me he entretenido en contar los ingredientes, pero creo que es la etiqueta que he visto con más ingredientes del mundo. Tiene un montón. Algún día me entretendré a contarlos. Puede haber 30 o yo no sé, una barbaridad, ¿no? Si os fijáis en la lista de ingredientes, pues aparecen destacados en mayúscula, efectivamente, trigo, ¿no? Creo que lo habéis mencionado, huevo, leche, proteína de leche, soja, otra vez huevo, mostaza. Y al final, fijaros, dice, sésamo, y al final dice, puede contener trazas de apio, frutos de cáscara, crustáceos, moluscos, pescados y sulfitos. ¿Alguna bomba? Y tú dices, pues vale, creo que aparecen los 14 alérgenos, ¿no? Vamos a quitarnos de problemas por contaminación cruzada. No garantizo que aquí no haya habido contacto con apio o con crustáceos y pongo el puedo contener, ¿no? Y así pues me libero. Bien, es una forma sencilla, ¿no?, de cumplir con la normativa, aunque obviamente esto está restringiendo, ¿no?, el acceso a un determinado producto sin necesidad, ¿no? Podría ser en algún caso. Bien. Por la importancia que tiene, me voy a parar un pelín en hablar de las etiquetas de gluten y de las etiquetas de leche o lactosa, ¿vale? Por ser una de las circunstancias que seguramente os encontraréis con mayor prevalencia en los casos que os lleguen, ¿no?, de alergias y de intolerancias. Obviamente hay que excluir de la dieta el trigo, el centeno, la cebada, algunos derivados de los mismos, todo lo que tenga harina o sémola. Hay que excluir algunas bebidas, tanto destiladas como fermentadas. Todos los alimentos procesados, insisto, algunos no sospechosos, donde se pueda incluir como aditivo alimentario, pues derivados del gluten. Obviamente es uno de los que aparecen como alérgenos de mención obligatoria, contiene gluten, ¿de acuerdo? O cereales con gluten. En el listado de ingredientes se debe indicar el cereal que contiene gluten de forma destacada. No es obligatorio, pero sí a veces aparece gluten como tal, ¿de acuerdo? Harina de trigo, trigo en negrita y aparece gluten, en este caso, también en negrita. Leyendo la lista de ingredientes, no deberíamos tener problema en tener claro qué tiene gluten y qué no tiene gluten, ¿vale? Hay que enumerar en la lista de ingredientes todo lo que sea derivado de trigo que pueda conllevar a gluten. Me refiero a que el trigo puede ser trigo como tal, puede ser harina, puede ser almidón, puede ser fécula, ¿de acuerdo? Todo, en todo caso, debe mencionar trigo y, como digo, de forma opcional, gluten entre paréntesis. Lo mismo con centeno y con cebada. Aquí, por ejemplo, una pasta cualquiera está hecha con sémola de trigo. Trigo en negrita puede contener trazas de huevo, huevo en negrita. En una mayonesa
Si nos fijamos en los ingredientes, no tiene trigo, no tiene harina, no tiene sémola, pero sí tiene almidón de trigo. Viene en mayúscula trigo. Otro ejemplo, ¿no?, de alimento no sospechoso, pero cuidado. Por eso es tan importante mirar las etiquetas. Una carne mechada. Una carne mechada, uno mira con detalle todos sus ingredientes, también hay aquí un porrón de ingredientes. No menciona trigo, no menciona gluten, pero sí puede contener gluten. No es un ingrediente, pero cuidado con el puede. Que puedan contener gluten y ni nos lo imaginemos, pues aquí tenemos un montón de alimentos, ¿no?, más o menos convencionales, de los que no sospechamos en un principio, y por eso hay que mirar la lista de ingredientes. Muchas salsas, sopas, cremas, postres lácteos, helados, pueden tener gluten, ¿de acuerdo? Bien, en muchísimos casos en la etiqueta, además de en estos casos mirar la lista de ingredientes para ver si hay trigo o algún otro cereal que contenga gluten, también en estos casos la mención sin gluten la podemos ver, ¿no?, en la etiqueta. En este caso esto está regulado por un reglamento europeo. Cuando aparece sin gluten en la etiqueta es porque estamos por debajo de los 20 miligramos de gluten por kilo de alimento. También puede aparecer la mención muy bajo en gluten. En este caso es por debajo de 100 miligramos de gluten por kilo de alimento. Para los celíacos, en la mayoría de los casos, no se debe superar el 20 miligramos de gluten por kilo. De manera que nos tendríamos que ir siempre a la mención sin gluten. Hay muchos símbolos y anagramas distintos que aparecen en diversas etiquetas. El símbolo internacional es este, quizás es el más habitual. Cuando aparece este símbolo, está indicando que hay menos de 20 miligramos por kilo, con lo cual sería apto para un celíaco. Es un sistema de certificación europeo, el ELS. Y bueno, sigue a veces debajo del simbolito, pues vienen una serie de códigos que mencionan el país, la empresa y el producto, ¿de acuerdo? De manera que así queda perfectamente regulado el contenido y la mención al gluten. En un tomate frito, en su lista de ingredientes no aparece trigo ni nada parecido que pueda contener gluten, sin embargo me aparece aquí el simbolito sin gluten. Lo vemos en muchos alimentos. Aquí aparece sin gluten con el simbolito europeo. Aquí aparece un sin gluten con otro anagrama diferente. Aquí tenemos otra vez otro símbolo, en este caso es diferente a la certificación del ELS. De manera que, bueno, al final lo importante es que al consumidor le llegue el sin gluten de la forma más clara posible y que él, en función de la información que haya recibido previamente, sea capaz de decidir si lo consume o no, ¿no? Aquí tenemos un sin gluten. En este caso, este cereal o este pan de cereales está hecho con otros alimentos, otros cereales libres de gluten, con lo cual perfectamente viable poner el sin gluten bien claro. Picos sin gluten, pues lo mismo, ¿no? Tenemos otros cereales utilizados para elaborarlos, de manera que en este caso, en la certificación ELS, donde se menciona país, empresa y producto. Magdalenas sin gluten, pues lo mismo, ¿no? Tiramos de otro tipo de cereal para elaborar alimentos específicos para celíacos, donde claramente el anagrama sin gluten tiene que estar visible. Estos son otros ejemplos, otros muchos. Muy útil que a vuestros pacientes le deis instrumentos o recursos donde hacer búsquedas rápidas de qué tiene gluten, qué no tiene gluten. La Federación de Asociación de Celíacos de España tiene una aplicación digital a través del móvil donde continuamente actualiza productos incluidos en su lista digital de alimentos sin gluten que, bueno, incluso para restaurantes, ¿no?, puede ser muy útil, sobre todo
de cara a los consumidores. Esta actualización de listas de alimentos sin gluten pues facilita muy mucho al consumidor el hacer una elección correcta, más allá de que vaya a leer la etiqueta o vaya a estar pendiente de los anagramas. Bueno, esto es dentro de esa aplicación o de esa federación, no me sale la palabra, bueno, dedicados a gluten, información que le puede venir bien al paciente, sobre todo si está recién diagnosticado y perdido en el tema de etiquetados y de qué puedo comer y qué no. No sé si seguís a la ESAN a través de Twitter, por ejemplo. Es muy recomendable seguir a la ESAN por múltiples cosas, pero sobre todo porque cada vez que hay una alerta por tóxicos o una alerta por alérgenos, nos llega al móvil directamente, ¿no? La notificación. Estas son últimas alertas recibidas, ¿no? A través de la ESAN en su página web, que ahí la tenéis, ahí aparece el listado de alertas alimentarias, donde uno selecciona si ha sido por una toxina, o si ha sido por un pesticida, o si ha sido por un alérgeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hay una alerta del 28 de enero de este año, donde se advertía de la presencia de gluten en un surtido de caramelos de goma y geles dulces procedentes de España. O, por ejemplo, ¿no? Una advertencia para personas con alergia a los crustáceos. Presencia de crustáceos en fideos instantáneos procedentes de Alemania. De manera que, bueno, nos van llegando alertas y uno, si es alérgico, debería estar perfectamente informado y actualizado respecto a alertas de este tipo. Bien. Nos paramos ahora a hablar de la lactosa por ser otra de las intolerancias, quizás ya no es alergia, ya estamos hablando de intolerancia más frecuente, ¿no? Y cada vez más frecuente, también en población infantil. En este caso no es una alergia, es una intolerancia, digamos una alteración del metabolismo de la lactosa que al final pues va a provocar molestias digestivas, ¿no? Más o menos intensas. No me voy a parar a hablar de clínica ni nada por el estilo, simplemente, bueno, que tengáis claro que según las circunstancias del paciente o bien se evita o bien se restringe. En ambos casos es importantísimo mirar etiquetas y estar atentos a los contenidos de lactosa, que también puede ser de forma insospechada, ¿no? Estar presente en muchos alimentos. Esta consulta de etiquetas pues, va encaminada a alimentos que contienen lactosa como ingrediente. Miro lista de ingredientes, aparece lactosa o leche o derivado y por lo tanto lo evito, pero cuidado cuando la lactosa no aparece como ingrediente, sino que aparece como suero lácteo, fermento lácteo, proteínas lácteas, sólidos lácteos, lactoglobulina, caseinato. Puedo no reconocer la lactosa con estas nomenclaturas, pero bueno, al fin y al cabo son derivados de la leche y ojo con los intolerantes a la lactosa, puesto que también todo este tipo de nomenclaturas hay que tenerlas claras y conocerlas, ¿vale? Como orientación, pues un listado con alimentos bajos en lactosa, contenido medio en lactosa, contenido alto en lactosa. De nuevo, anagramas sin lactosa, existen muchos. Siempre que en la etiqueta aparezca sin lactosa, es porque el contenido en lactosa es menor del 0,01%. Este es el caso de dietas estrictas sin lactosa. Es lo que tendríamos que estar buscando en los productos, ¿no? El sin lactosa para dietas estrictas. Ya he dicho que no siempre hay una restricción absoluta, ¿vale? Alimentos no sospechosos que tienen lactosa, pues muchos embutidos. Utilizan la lactosa como ingrediente o proteína de leche, como es este caso. En ambos casos, como veis, en la etiqueta se pone en negrita. Anagramas hay varios, ¿vale? Os pongo varios ejemplos. Aquí directamente pone sin lactosa, aquí pone sin gluten y sin lactosa. ADILAC es una asociación de intolerantes a la lactosa en España, aceptado por la ESAN. Ellos se dedican a certificar niveles máximos de lactosa del 0,01%, con lo cual son los niveles que deberían
garantizar que son alimentos aptos para cuando hay que evitar de forma estricta la lactosa en ciertos alimentos. Adilac tiene su propio semáforo, por decirlo así, de listado de alimentos en función de si tienen lactosa, color rojo, lactosa claramente presente, alimentos, bueno, pues algunos más sospechosos y otros menos. Cuidado con los aditivos, ¿de acuerdo? Tengo que identificar aditivos que me puedan provocar intolerancia por lactosa, en este caso pues el E966 lactitol. Alimentos que pueden contener lactosa o alimentos libres de lactosa. Bien, información crucial para este tipo de intolerantes. Siguiendo con la normativa y ya dejamos de lado alergias o intolerancias, volvemos a población general. La normativa también destaca declaraciones nutricionales. Declaraciones nutricionales autorizadas. Se pueden poner en las etiquetas de los alimentos. Y ahora os pregunto, ¿de qué nutrientes pensáis que hay declaraciones nutricionales autorizadas? Ejemplo, ¿vale? Light, diet, son ejemplos de declaración nutricional, ¿no? El ser light me está indicando que su aporte calórico es un 30% inferior al aporte calórico que aportaría este mismo alimento si no fuera light, ¿vale? Aparte de calorías, que ya lo he mencionado yo, ¿de qué más nutrientes pensáis que hay declaraciones nutricionales autorizadas? ¿Qué os suena haber visto en etiquetas? ¿De la grasa? ¿Grasa? Claro. ¿Qué más? Ah, sí, azúcar. Azúcar. Ahora que están tan de moda las proteínas, alto en proteínas, fuente de proteínas. Sí, sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. La proteína es otro nutriente. La normativa dice que se pueden hacer declaraciones nutricionales para calorías, grasas, azúcares, sodio o sal, fibra, proteínas y vitaminas y minerales. Es muy típico ver en las etiquetas alto en fibra, sin sal, sin azúcar, light, ¿vale? Bien, pues todo esto está igualmente regulado por normativa. El Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía hizo esta infografía precisamente hablando de esto, de las declaraciones nutricionales. Las declaraciones nutricionales están reguladas por su propio reglamento, hacen mención a estos nutrientes que hemos mencionado al principio y es importante tener claro que no son obligatorias, ¿de acuerdo? Es un reclamo de puro marketing. No es obligatorio decir que esto es alto en fibra, pero a la industria le interesa. Si pongo alto en fibra, seguramente ganaré consumidores, ¿no? Entonces, en todos los casos, las declaraciones nutricionales se ponen, la industria las utiliza, hay que seguir una normativa, pero que tengáis claro que cada vez que veáis esto no es por obligatoriedad, como en el caso anterior de listado de ingredientes o información nutricional, sino que en este caso es puro marketing. Y algo parecido pasa con declaración de propiedades saludables. Una cosa es una declaración nutricional y otra cosa es una declaración saludable. De nuevo está regulado, ¿de acuerdo? Es cualquier afirmación recogida en la etiqueta con arreglo a la que el consumo de un determinado alimento o alguno de sus componentes puede deparar beneficios para la salud. ¿Me sabríais decir algún ejemplo? Por ejemplo, Ay, perdona, dime. No, que estaba leyendo ahora. Vale, hay declaraciones relativas a la reducción de enfermedad, hay declaraciones relativas al desarrollo y a la salud de los niños y hay declaraciones distintas a estas dos. ¿Os suena alguna? La del colesterol, ¿no?
De colesterol hay varias. Sistema inmunitario, ¿suena? Sí, el Actimel. Defensas, ¿vale? Todo esto son propiedades saludables, que estamos igual. Se pueden mencionar o no en la etiqueta, que muchas veces pues es puro marketing. Mirad, eso viene perfectamente detallado en la normativa, ¿vale? Me acabo de meter en la página de la ESAN, en seguridad alimentaria, y hay un buscador de declaraciones nutricionales y de declaraciones saludables, teniendo claro que son cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, declaraciones nutricionales, bajo valor energético o sin azúcares añadidos. Yo creo que estas dos serían de las más frecuentes, ¿no? Aquí te especifica cuáles son las condiciones que debe cumplir el alimento para que esto se pueda poner. Y esto es por donde va la normativa, ¿no? Regulando cuándo se puede poner y cuándo no. Si nos vamos a declaración de propiedades saludables, tenemos páginas y páginas de declaraciones saludables. Por ejemplo, el fósforo contribuye al metabolismo energético normal. O, por ejemplo, contribuye al mantenimiento de los dientes en condiciones normales. Son declaraciones que pueden aparecer en la etiqueta, que aquí nos dice cuándo puede aparecer y aquí nos dice, bueno, cuál es el reglamento que lo está regulando. Como digo, hay páginas y páginas, ¿vale? Por ejemplo, no sé, algo que, por ejemplo, la niacina, vitamina B3, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Es una frase que nos podemos encontrar en la etiqueta cuando se cumpla el requisito. Perdonad que ahora no estoy segura de cómo salgo de la página. Dejo de compartir un segundo, perdonadme. Vale, estoy aquí de nuevo. Bien, este buscador de propiedades es muy útil también si lo necesitaréis consultar por algo. Lo que está claro es que la importancia del etiquetado a veces no somos conscientes, ¿no? De la importancia que tiene. Como empecé al principio, es una forma de educar nutricionalmente clave. Tenemos que todos familiarizarnos con la lectura de las etiquetas. Como dije antes, importantísimo los ingredientes y la información nutricional. Esto es un recurso que pone la ESAN a disposición de todo el mundo a través de su página web. El etiquetado cuenta mucho, donde tú puedes ir yendo de un icono a otro y toda la información, o casi toda, que os he expuesto, pues aquí la tenéis, ¿no? Os puede resultar muy útil para ciertos pacientes, ¿no? Que necesiten información concreta de algo en concreto. Se ha estudiado científicamente el impacto que pueda tener ciertos etiquetados de alimentos a la hora de elegir las opciones más o menos saludables. Y os pongo un ejemplo de un artículo que valora eso, ¿no? Valora el impacto del sistema utilizado como etiquetado a la hora de elegir un alimento y en ciertos comportamientos alimentarios. Y fijaros, la conclusión es que la utilización del etiquetado aumenta la población que elige opciones saludables en un casi 18%, y bueno, muy poco significativo, pero también pues cierta disminución en la ingesta calórica. De manera que, bueno, cuando la población sabe leer la etiqueta, la entiende, sabe qué es lo que tiene que mirar y tiene ciertas nociones, podemos favorecer la opción más saludable a la hora de elegir. Y voy a terminar con bueno, esto lo colgó Beatriz Robles, no sé si conocéis a Beatriz Robles, ella es tecnóloga de los alimentos, es influencer de alimentación, bastante sensata en todo lo que dice. A veces en nutrición encontramos los lógicos y sensatos y todo lo contrario, ¿no? Beatriz Robles, bueno, tiene bastante rigor en todo lo que publica y bastante evidencia científica en todo lo que publica, y dedicó... en Consumer, dedicó un pequeño artículo hablando precisamente de esto de las etiquetas. Y os voy a poner este ejemplo, ¿no? Es una gelatina
que si nos fijamos en la denominación del producto, y con eso vamos a terminar, gelatina sabor arándano. Y está atiborrada de mensajes que son puro marketing, cumpliendo la normativa. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Hay alguna información algo confusa. Gelatina sabor arándano, antiox, con stevia, 0% de azúcares, efecto antioxidante, fuente de vitamina E y D y edulcorante de origen natural. Hace mención saludable, hace mención nutricional, que como hemos visto no es obligatorio, pero es marketing y aquí está, ¿de acuerdo? Y si uno analiza con detalle, dice, bueno, ¿de qué está hecha la gelatina antiox? Pues es agua y una pequeña proporción de gelatina. La gelatina no llega ni al 2%. Tiene aditivos y tiene aromas. Arándanos no tiene, solo tiene aroma de arándanos. Dice que es fuente de vitamina E y fuente de vitamina D. Ninguna de estas vitaminas proceden de los ingredientes. Han sido añadidas como ingredientes. Además, la cantidad que aporta, bueno, está cumpliendo normativa, pero da risa, ¿no? Cantidad de vitamina E, pues lo mismo que 5 gramos de pipa, es decir, 1 o 2 pipas. O la cantidad de vitamina D, pues un huevo tiene 10 veces más. De manera que, bueno, cumple normativa, pero ojo, tampoco es una fuente rica en vitamina E ni en vitamina D. En cuanto a las declaraciones saludables que hace, pues dice, la vitamina E contribuye a la protección de células frente al daño oxidativo. La vitamina D contribuye al proceso de división celular. Claro, cuando hacemos una mención nutricional y decimos que nuestro alimento es fuente de, ya rápidamente me busco qué declaración saludable puedo poner y así, bueno, pues al final es puro marketing, ¿no? Dice que es alto contenido en proteína, cuando en realidad la cantidad de proteína que aporta es menos que la mitad de un yogur. Dice que no tiene azúcar. Destaca la presencia de stevia, pero en realidad no es stevia el único edulcorante. ¿Recordáis que ponía con stevia? Parece que es stevia el único edulcorante. No, destaca stevia porque está de moda, nos creemos que es natural, ojo con la stevia, es natural si cogen la hojita de stevia, pero en absoluto en la mayoría de las formulaciones la stevia se utiliza de forma natural. En muchísimos casos son compuestos artificiales derivados de, ¿no? No es el único edulcorante utilizado, aunque es el único que aparece a simple vista, ¿no? Y de forma llamativa. Dice que no tiene gluten, no lo tiene ni tampoco lo tiene por qué tener. Y fijaros, lo más grave de todo es que Nutri-Score le da una A. No he mencionado Nutri-Score porque, bueno, Eso te iba a bajo mi preguntar. punto de vista, Sí, no estoy en absoluto de acuerdo con el etiquetado Nutri-Score. Se le dan As a alimentos absolutamente pobres desde el punto de vista nutricional. Y este es un ejemplo, ¿vale? No sé si al respecto tenéis alguna opinión, me gustaría escucharos. Yo quiero preguntar una cosa. ¿De qué te puedes fiar? ¿De quién te puedes fiar? Yo no me fío de ninguna etiqueta. Pues mira, te puedes fiar de la lista de ingredientes y de la información nutricional. De todo lo demás, relativamente. La lista de ingredientes y la información nutricional está regulado por normativa. Los ingredientes tienen un cierto orden, que es una información muy valiosa. Cuando hablamos de alergias e intolerancias, están señalados fundamentalmente lo importante. Y yo me regiría y me iría a lo regulado por normativa. Todo lo demás que se inventen, que quieran poner de alguna manera, bueno, en mi caso, bajo mi punto de vista, pueden confundir mucho a la población. Sí, es marketing, todo marketing, ¿no? Absolutamente. Es un marketing muy poderoso, además. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y vosotros que tenéis contacto con pacientes interesados en el tema por problemas nutricionales, me imagino, muy diversos, cuando te diagnostican un problema alimentario o, bueno, tienes un sobrepeso, te empiezas a preocupar muy mucho de lo que ponen las etiquetas. Y las etiquetas hay que saberlas leer. Y bueno, un poco por ahí es por donde va, ¿no? el sentido de esta sesión. Bajo mi punto de vista, Nutri-Score es absoluto marketing y le da muchas As verdes a alimentos de mucha pobreza nutricional. Entonces, no tiene sentido, ¿no?
Y este, Bajaba mucho, pero bueno. perdón, Entiendo es saber que, por ejemplo, que las escuelas están trabajando mucho a través del tema este de la puntuación de Nutri-Score. ¿Sabes? Entonces, es que ya desde pequeños, pobrecitos, los estamos engañando. Claro. Es decir, que claro, que a veces te viene, mamá, mira, en el cual, no, este alimento no, porque no es A, es no sé qué, o no es de esa. Es decir, pero realmente después, esto es lo que tú dices, es puro marketing y no es cierto. Bueno, está ahí, Entonces, es lo único que hay detrás. En el tema de los alimentos hay mucho de a nivel político, pero sí, a nivel económico, hay, bueno, pues eso, que realmente se está abusando y se está utilizando a la gente de una manera brutal. Y realmente es todo mentira. Entonces, sí, el Nutri-Score se utiliza mucho para hacer marketing. También tengo que deciros que, bueno, el Nutri-Score tiene sus propios requisitos, ¿no? De cuándo pongo una cosa, cuándo pongo otra. A veces Nutri-Score puede servir, y fijaros, para eso no estaría demasiado mal, para hacer comparativas, ¿no? Yo ponía antes el ejemplo de una galleta cuyo primer ingrediente es mantequilla y una galleta cuyo primer ingrediente es harina. Para mí esa información es clave. Pero para quien no llegue a tanto, niños pequeños, pues entre la galleta A y la galleta D, vámonos a por la. En ese sentido puede servir, Sí. pero no para entender que lo que tenga A y sea verde es bueno. Ese es el mensaje que no hay que trasladar. No sé si me Vale. explico. Sí. Está bien. Bien, y mirad, termino con el inexistente todavía EnviroScore, ¿no? Se habla mucho ahora de por qué no etiquetar el impacto ambiental de los alimentos, ¿no? Yo como miembro de Alimenta siempre meto un poquito la cuñita de la sostenibilidad. Se está trabajando mucho en las posibilidades de etiquetar los alimentos en función de su impacto ambiental. En este enlace, bueno, están trabajando en ello. eh, eh, Bueno, el gobierno vasco, entre otras entidades, ¿no? La Comisión Europea Eat Food y algunas otras entidades. La idea es, en función del impacto ambiental, ¿no? Pues utilizan en concreto 16 indicadores ambientales. Vamos a catalogar a los alimentos desde la A hasta la E, de manera que, bueno, seríamos conscientes, ¿no? De lo que estamos adquiriendo a la hora de hacer la compra o a la hora de elegir, ¿no? Un cierto alimento. Pero bueno. Perdonadme, pero tengo que dejar compartir para que esto me deje. Y termino con esta frase: se aprende muchísimo leyendo etiquetas.